Tiempo para estar juntos. Les invito, por favor, vayan tomando su lugar y vamos a iniciar en oración. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Venimos delante de ti agradeciéndote por tu amor, por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Dios mío, porque podemos estar juntos aquí con cada uno de mis hermanos. Agradecemos por la vida, Señor, por el cuidado que tienes de nosotros. Oramos, Señor, por los hermanos que vienen en camino. Oramos por aquellos que por alguna razón no pudieron venir, por los que de pronto están enfermos, Señor. Que por favor tú sigas obrando en sus corazones y nos ayudes también a estar pendientes de ellos en estos días. Gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, abre nuestro entendimiento, Señor, y que las cosas que podemos ver hoy, Dios mío, también nos sirvan, Señor, como iglesia a crecer en fe y en madurez. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, mis hermanos? Bueno, nosotros estuvimos hace 8 días teniendo una celebración. ¿Sí recuerdan esa celebración que tuvimos? Estuvimos hablando acerca de esa ruta de crecimiento, ¿no? Como ustedes la pueden ver allí. Y tuvimos la oportunidad también de ver a algunos hermanos graduados. Nos dio alegría ver también cómo vamos creciendo como iglesia. Algunos se graduaron de Historia de la Esperanza, algunos recordábamos también esa celebración del bautismo, que para nosotros es de gran alegría como iglesia, porque hace parte de la dinámica que nosotros deberíamos vivir como congregación. Y estábamos hablando un poco acerca de cuál es la forma de nuestra congregación, ya que, pues bueno, estamos hablando de eclesiología y parte de eso hace también de presentar cómo nosotros vemos pues nuestra función como gracia en abundancia. Y estábamos recordando la visión, que somos una comunidad cristiana dedicada a la formación de iglesias, seguidores de Cristo a través de la predicación y aplicación de la palabra de Dios, para la expansión de su adoración desde Bogotá y hasta lo último de la tierra. Y estábamos viendo cómo Dios nos ha permitido ser participantes de esa gran comisión, de poder estar en tiempos como implantación de iglesias. Y estábamos pues recordando hace unos años atrás, ya creo que vamos para 5 años, si mal no me equivoco, de la fundación de la iglesia de Soacha. También el año pasado pudimos estar agradeciendo a Dios por la fundación de la iglesia en Bosa. Y también, pues como mencionábamos hace 8 días y el pastor hace un rato para los que estuvieron en la junta de miembros, que también, pues quienes quisieran de pronto ir a visitar algunas de esas iglesias, por favor nos lo hagan saber para poder coordinar bien la visita allí a las congregaciones. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Estábamos hablando también de nuestra misión, que los discípulos establezcan iglesias donde se predique y aplique la palabra de Dios desde Bogotá y hasta lo último de la tierra, teniendo en cuenta la necesidad, que es los lugares donde hay menos acceso del evangelio, y la oportunidad, que son aquellos factores que facilitan el establecimiento de una iglesia. Estábamos hablando hace 8 días también de dónde hay necesidad del evangelio. En todos lados, ¿cierto? Nosotros pudiéramos salir aquí en Bogotá mismo, en otros municipios, pudiéramos ir, por ejemplo, a Chapinero, necesidad. En cualquier lugar hay necesidad, en el campo, en otras ciudades, en otros países. Pero lo que va marcando una gran diferencia es la oportunidad, que son aquellos factores que facilitan el establecimiento de una iglesia. Y para tomar un ejemplo bíblico sencillo, por ejemplo, Pablo, cuando él estuvo en
su proyecto, por así decirlo, de plantación de iglesias, él, por ejemplo, estuvo estableciendo iglesias locales en distintos lugares. Las iglesias en Galacia, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Estaba, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y en algunas duró más tiempo que en otras. De hecho, en Éfeso fue donde duró 3 años y venían personas y salían a esparcir el evangelio. Y eran formas que sencillamente pues el Señor permitió que él pudiera experimentar para lograr ese fin, el esparcimiento del evangelio. Pero también vemos cómo Dios mismo, el Espíritu Santo, en un momento determinado le cerró la puerta a Pablo para ir a Asia. Y le dijo, no, no se vaya para Asia, váyase para Macedonia. ¿Sí recuerdan ese evento bíblico? En el segundo viaje de Pablo. ¿No? Bueno, listo. Entonces encontramos eso también, como las oportunidades que Dios permite, de acuerdo a cómo la iglesia va avanzando en esa tarea de expansión del evangelio. Bien, le das a la siguiente, por favor. Nosotros estábamos viendo también como iglesia algunos valores que son fundamentales para nosotros dentro del servicio, dentro de nuestra, digamos, dentro de lo orgánico de la iglesia y que tiene que ver con, por ejemplo, la comunión. ¿Por qué es importante la comunión en la iglesia? A ver, algunos hermanos que nos cuenten, alcen la mano y cuéntenos. A ver, mi hermana Patricia. ¿Por qué es importante la comunión? Porque somos un cuerpo y pues debemos tener conocimiento e interacción y familiarización los unos con los otros porque pertenecemos a un mismo cuerpo. Listo, gracias. ¿Algo más? ¿Por qué es importante la comunión, Dani? Edificarnos mutuamente a través de la comunión, consolándonos, animándonos, compartiendo, creciendo juntos. Listo, gracias. ¿Algo más? Allí, hermana y Jairito. Porque la comunión nos estimula al amor los unos por los otros. Muchísimas gracias, hermano Jairo y Raulito. Bueno, como dice el tema de este tiempo es, nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros, hermano Raúl, gracias. Sí, es importante porque es un ejemplo bíblico en la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es un mandato, diría yo, bíblico. Muchas gracias, hermano Raúl. Dentro de la comunión, nosotros podemos ir desarrollando y ejercitándonos en muchos de nuestros dones también. Sí, de pronto hay algunos dones que, o a veces hay algunos creyentes que piensan, no, pues solamente el pastor o los que enseñan ahí o los que están ahí sirviendo, esos son los que tienen los dones. Pero la comunión es un momento clave donde Dios permite que podamos nosotros ir ejercitando nuestros dones, por ejemplo, el don de consolación, el don de fe, dentro de otros. Así que la comunión es un momento bien interesante que el Señor permite también que nosotros podamos tener como congregación. Para ampliar un poco acerca de esto y que de pronto ustedes puedan tener el tiempo en sus casas, nosotros estuvimos hablando hace un tiempo atrás acerca de las figuras de la iglesia como cuerpo de Cristo, como la vid, Cristo la vid y la iglesia los pámpanos. Estuvimos viendo la iglesia como familia, recordando las 8 días. Estuvimos viendo la iglesia como templo de Dios, dentro de otras figuras. La iglesia como novia de Cristo, para que podamos ir pensando en ese tipo de relaciones. ¿Por qué es importante esas figuras para nosotros como iglesia? ¿Qué nos hacen recordar? ¿Qué nos hace recordar, por ejemplo, el pastor y las ovejas, que es otra de las figuras que vimos? Para que nosotros podamos ir ahondando un poco más en ese pensamiento de por qué el Señor permite que tuviéramos esas figuras, para que pudiéramos entender un poco más acerca de esa comunión. Y lo quiero dejar simplemente allí, en el tintero, para que ustedes por favor vayan meditando en eso en sus casas, porque es bueno que nosotros sepamos que esas figuras
que el Señor usó fue para que nosotros aprendiéramos más cómo relacionarnos unos a otros en la congregación. Pero pues como ya hablamos de las figuras, no voy a entrar otra vez a eso. Autoridad de la palabra es uno de los valores que nosotros también tenemos como iglesia. Y gracias, hermano Raúl, por la intervención que tuvo, porque su merced lo hizo a través de la Biblia. Y no digo que las otras personas no hayan tenido una idea bíblica, pero qué bueno que nosotros podamos decir un consejo con la palabra de Dios. Y no simplemente con una suposición mía. O no, es que a mí me dijo un psicólogo tal cosa, de pronto le funciona. No, mira, la autoridad que nosotros tenemos es la autoridad de la palabra de Dios. Y nosotros podemos tomar la palabra, y toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿cierto? Y es algo que nosotros podemos usar para nuestra aplicación de la vida, para la predicación de la palabra, como nosotros estamos teniendo, por ejemplo, ahorita una predicación expositiva ¿de cuál libro? ¿O de qué? Bueno, de Romanos, de la carta a los Romanos. Y también pues de la doctrina bíblica. De hecho, pues nosotros mucho de lo que hemos visto en la clase de eclesiología también lo hemos basado en varios textos bíblicos, en lo cual nosotros sentamos nuestras bases doctrinales, y cualquier doctrina que nosotros hablemos como iglesia debería tener la autoridad de la palabra de Dios. No es algo que se lo inventó un teólogo o algo así, viene de la palabra de Dios. Queremos que sea así. Discipulado y edificación. De los valores que nosotros queremos y esperamos que cada uno de nosotros como iglesia practiquemos, es que seamos discípulos que hagan discípulos. A ver, una pregunta para todos. ¿Cuántos han pensado en una persona para discipular este año? Levanten su mano. Bien, no hay tan mal número. Ahora, dentro de esos que alzaron su mano, no solamente han pensado en esa persona, pero ¿ya empezaron a tener un discipulado con esa persona? Y eso que estamos en marzo, porque normalmente uno se proyecta eso a principio de año y dice, uy, mi propósito para este año es poder tener una persona para poder discipularla. A veces puede ser un propósito que uno hace a principio de año, pero yo quiero animar a aquellos que alzaron su mano y que no han empezado, o que de pronto están en el proceso de, no sé, de pronto estar orando por esa persona. Si no han tenido esa facilidad para empezar un discipulado, pide mucha dirección al Señor, pide también ayuda acá en la iglesia. Si necesitas ayuda con el pastor, con mi persona, cualquiera de los que estamos sirviendo les podemos ayudar, pero no desistan en eso. De hecho, la Gran Comisión, en Mateo 28, nosotros podemos ver que el mandato es: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y parte de lo que nosotros tenemos como iglesia que hacer es hacer discípulos. De hecho, así es como ha llegado el evangelio hacia nosotros. ¿Alguno de acá llegó porque alguien le habló el evangelio? Pues creo que la mayoría llegó así, pero de pronto otros llegaron porque, no sé, escucharon la radio, por ejemplo. ¿Sí? Y escucharon la radio, y a través de esa radio Dios les estuvo inquietando en su corazón para arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, dar un giro a su vida. Pero yo creo que la mayoría de nosotros como creyentes llegamos a través del discipulado. Y eso tuvo la intervención de una persona que de pronto estuvo hablando, ya sea personalmente, o ya sea a través de una radio, o ya sea a través de un video de YouTube. Pero son sencillamente formas en las cuales el discipulado también se sigue esparciendo. Discípulos que hacen discípulos. Y pues finalmente la Gran Comisión, expansión de la adoración del Señor. Nosotros queremos
que como iglesia, y pues ahorita en la junta de membresía estábamos presentando justamente cómo, pues gracias a Dios, esa inversión en cuanto a misiones ha crecido en nuestra congregación, y animamos a que pues también los hermanos sigan participando en este tema para poder seguir invirtiendo en misiones. En misiones no solamente se invierte económicamente, pero cuando nosotros, por ejemplo, estábamos presentando la ruta de crecimiento del árbol de vida, estábamos animando a los hermanos a que, por ejemplo, se prepararan doctrinalmente, de pronto a través de un instituto, de pronto a través de BBN, Emaús, seminario, que pudieran estar pendientes de los ministerios acá, participando de los ministerios, creciendo, cultivándose en esos aspectos, porque también se necesitan otras cosas aparte de dinero para hacer misiones. De hecho, hay un misionero particular que cada vez que él nos manda un informe, él dice: un equipo, estoy orando por un equipo, y yo creo que esa ha sido una petición constante desde muchos meses atrás, y él dice: necesito un equipo para acá, un equipo para acá. Entonces, mis hermanos, pues bueno, la expansión y la oración del Señor a través de la Gran Comisión no es solamente, no, pues mandémosle una plata y que allá se vaya a Dubái. No, mis hermanos, es mucho más el compromiso que solamente dar plata, es hacer discípulos, y eso requiere amor también hacia esas almas. Bueno, vamos a ver la siguiente, por favor, Kevincito. Estas son unas bases de nuestro carácter confesional. En las creencias esenciales tenemos unidad. Fundamentos de la fe, tenemos unidad. ¿Sí? Hay otras, bueno, antes de eso, vamos a leer ese texto allí, o algún hermano que por favor lo lea, Efesios 4, 3 al 6. Perdón que el Efesios me quedó ahí como al margen. Efesios 4, 3 al 6, un hermano que por favor, gracias, mami. Romanos 14, 1 al 4, gracias, Vivi. Y 1 Corintios 13, 2, otro hermano, listo. Hermana Patricia, gracias. Efesios 4, 3 al 6. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, a un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gracias, ma. Entonces, acá nos dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz, ¿sí? Y esa unidad es en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro maestro por excelencia, porque si nosotros no tuviéramos la dirección del Espíritu Santo, no pudiéramos entender las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, y tampoco pudiera ser posible solo con el intelecto. ¿Por qué? Porque esas doctrinas son espirituales, y si una persona de pronto solo trata de entenderlas intelectualmente, no va a entender el carácter espiritual de lo que la Biblia nos quiere enseñar, porque está muerta espiritualmente. Por eso es importante la intervención del Espíritu Santo, y por eso es que nosotros todos buscamos ser edificados a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo permite que como creyentes podamos nacer de nuevo, que como creyentes podamos estar despiertos espiritualmente, y de esa misma manera podamos también entender esas doctrinas espirituales que tenemos en la Biblia, lo cual permite que podamos tener unidad en el Espíritu. Debemos guardar esa unidad a través de las doctrinas. Hermana, ¿quién? Vivi, tú la tienes. Romanos 14, 1 al 4. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Muchas gracias, Vivi. Bueno, ustedes dirán, pero pues, ¿qué tiene que ver eso?
había algo que pasaba en la cultura y es que, por ejemplo, había sacrificios hacia los ídolos, ¿sí? Pero entonces de esos sacrificios que habían en esa época, los ídolos, algunas personas decían, uy, mira, ya venden carne. Entonces iban y compraban la carne, pero era sacrificada a los ídolos. Y algunos decían, uy, pero ¿cómo va a hacer eso si es que él es cristiano? ¿Sí? Y entonces acá están hablando acerca de esa debilidad de la fe. Algunos que decían, uy, no vaya a comer carne porque eso es sacrificado a los ídolos y eso es pecado. Y hay otras personas que no se veían para nada afectadas en sus conciencias en ir y comprar carne porque era más barata. ¿Sí? ¿Cómo se pudiera eso traducir a hoy en día? Por ejemplo, ¿qué tal si, no sé, hay una persona que dice, uy, no, es que lo que pasa es que a mí me parece tenaz, y yo no puedo hacer, ay, perdón, se acabó esto. Listo. Mira, muchas gracias. Sí, ya. Hay algunas personas que pudieran decir, por ejemplo, yo no puedo aceptar, digamos, una copa de vino, porque me parece terrible, porque yo antes estaba sufriendo en mi vida pasada con el alcoholismo y eso me parece que para nada es de creyentes. Y de pronto hay otro creyente que en Navidad le ofrecen una copa de vino, digamos, para comerse unas galletas. ¿Quién es el pecador? Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta acá, este es un tema de conciencia. ¿Sí? Es un tema de conciencia. La persona que de pronto se toma un vino en Navidad para comerse una galleta y estar con sus parientes, o por ejemplo una persona que, no sé, saca a su esposa a comer y se toman un vino después de la comida, de pronto no es una persona que está atada, digámoslo así, a ese pecado, y una persona que de pronto es débil y haya tenido esa lucha y de pronto le digan, venga, vamos a comer acá, pero vamos a tomar vino. ¿Ahí hay pecado? Bueno, por favor con el micrófono, por favor con el micrófono. Si conocemos la debilidad del hermano, si conocemos la debilidad del hermano, sí estamos pecando, porque lo estamos poniendo en duda. Y el Señor dice que nuestras convicciones no tienen por qué tocar la limitación del que cree, hay que respetar. Listo, gracias. Eso sí, ahora sí. ¿Alguien más? ¿O todos estamos de acuerdo con ello? Bien. Mi hermano Oscar, hay otro ¿Sí? versículo que no recuerdo, pero que si esto hace ocasión a que mi hermano caiga, es mejor abstenerse de comer, pues, digamos que hacer algo que ayude al hermano a caer en una tentación, es preferible abstenernos a hacerlo. Listo, muchas gracias, mi hermano. Entonces, una persona pudiera tener libertad de hacerlo o no hacerlo, pero ahí entra el tercer punto. En todas nuestras creencias mostramos amor. Aunque nosotros tengamos libertad de llegar a hacer ciertas cosas porque nuestra conciencia no se ve afectada y porque de pronto nosotros pensamos, no estoy pecando a Dios y bíblicamente no estoy pecando tampoco. A pesar de eso, si yo veo que, por ejemplo, un hermano se ve debilitado con una conducta mía, en amor yo debería limitar esa conducta. ¿Por qué? Porque puedo llevar al hermano a pecar. Entonces, esas tres cosas son importantes dentro de nuestro carácter confesional, que nosotros todo lo sacamos de la palabra de Dios, como lo veíamos hace un rato, y queremos que sea de esa manera, que nosotros buscamos la unidad del Espíritu y que aunque tengamos libertad, en nuestra misma libertad nosotros debemos pensar antes, voy a tener amor, porque si no tengo amor, pues bueno, puedo actuar con mucha libertad y de pronto puede estar causando mucho daño. Y de hecho es lo que dice el texto que mi hermana va a leer a continuación.
Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Muchas gracias, mi hermana. Entonces acá nos está hablando acerca de los dones espirituales. Si tenemos todos los dones que pudiéramos tener y no tenemos amor para poder ejercitar esos dones, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice la Biblia? No sirve de nada. ¿Sí? Más adelante dice es como un metal que resuena, es un címbalo que retiñe. No vale de nada, no tiene valor en sí mismo porque no se trata simplemente de servir por servir. Y es como, no sé, supongamos llega el esposo a la casa y le dice, mi amor, ¿me sirves por favor un tintico? Y ella se lo tira ahí, tome, ahí está. No es como tan chévere, ¿cierto? Porque una cosa es simplemente servir por servir, o simplemente pues me voy a una cafetería y hágame un favor, me da un tinto y de pronto ya le llevan el tinto y ya. No se trata de servir por servir, sino de hacerlo con amor, con intención, ¿sí? ¿Por qué nosotros enseñamos la palabra de Dios como la enseñamos? ¿Por qué nosotros tenemos comunión como la tenemos? ¿Por qué nosotros practicamos lo que como creyentes practicamos? Porque lo hacemos en amor al otro. Por eso el Señor Jesucristo dijo que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y de hecho vamos a entrar a un tema bien interesante con respecto a eso. Dale por favor la siguiente. Nosotros teníamos una tarea hace 15 días y un poquito más. Entonces vamos a entrar a estos puntos. ¿Qué se necesita para ser miembro de una iglesia local? A ver, hermana Rosada, y miren, muy juiciosa hizo su tarea. Primeramente pues ser cristiano y la iglesia local, que la iglesia local confirme la profesión cristiana de fe de una persona. Muchas gracias. ¿Alguien más? De pronto, hermano Fernando y después hermano Pepe. Se necesita una declaración de fe. ¿De quién? De la persona, del cristiano. Y necesita también un arrepentimiento genuino, ¿no? Para poder ser cristiano. Listo, muchas gracias. Pepito. Hermano, pues yo sé que tiene que tener una disposición, que se congregue ya un tiempo bastante consciente, que quiera ser miembro, porque eso no es obligado, y que sea testimonio en su conducta y en su comportamiento en la vida pública y privada. Listo. Entonces así pues todas las demás cosas funcionan en adelante. Ser bautizado, por ejemplo, todas las cositas que nos han dicho. Listo, gracias hermano. Hermano Gerson. Se necesita asistencia mutua, como dice Hebreos 10:25, y nacer de nuevo. Listo, no dejan de congregarnos, nuevo nacimiento. Creo que nuevo nacimiento ha sido como el común denominador. Johncito. Bueno, primero tener un verdadero compromiso, sabiendo que bueno, ya somos creyentes, pero el estar en una iglesia local es tener ese compromiso en la iglesia, de las necesidades que hay, de lo que yo puedo aportar, porque Dios me ha dado eso para aportar. Entonces es tener el compromiso para ser miembro debo tener un compromiso con esa iglesia en la que Dios me ha puesto. Vale, vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Por qué es importante la membresía? No me vayan a decir como me dijeron hace un ratico, porque es que así podemos cumplir quórum. ¿Por qué es importante la membresía? ¿Por qué es importante la membresía? Por acá levantan. Aquí viví también, ahorita. Listo. Entonces, 1, 2, 3. Porque es la vida de la iglesia. Hace parte de la vida de la iglesia. Gracias. Porque es identidad. Nosotros somos de X país, tenemos una nacionalidad que nos identifica como parte entonces en la iglesia igual la membresía nos hace parte y nos da una identidad específica.
Listo, gracias. Dani, allá atrás también, porfa. Vivi. Bueno, porque también estamos bajo la cobertura de hermanos que nos pueden exhortar en amor cuando estamos pecando. Entonces, si no hacemos parte de esa membresía, pues vamos a estar como un ente solo, como un ermitaño, y no somos ermitaños. Entonces, por eso es importante la membresía, porque es una cobertura que recibimos de parte de la iglesia y primeramente pues también del pastor que está al frente para cuidado de nosotros. Listo, gracias. Cobertura. Vamos acá. 1, 2, 3. Bueno, es importante porque como cuerpo de Cristo necesitamos estar en un lugar en donde juntos vamos a crecer, ¿sí? Y que podemos tomar parte en decisiones que tienen que ver con el crecimiento mismo de la iglesia. Gracias. Allí mi hermano Fernando es quien tiene la palabra. Sí. Ok. Es importante porque nos da estructura para la vida cristiana, o sea, nos muestra los parámetros. Listo, nos brinda una estructura. Hermano Víctor, ¿ibas a decir algo? ¿No? Ah, ok. ¿Allá atrás? Sí, mi hermana Doris. Porque en la iglesia local se afirma la salvación del creyente y porque tiene el respaldo de la iglesia para ser reconocido como cristiano. Listo, muchas gracias. Ustedes han mencionado cosas bien interesantes. Johncito. Mi hermano Osquitar, si nos fijamos el árbol de la vida de nuestra iglesia, que es donde nos alimentamos, cómo crecemos, cómo podemos dar fruto, es necesario que esa dinámica se haga en la iglesia local. Si no se hace, pues no vamos a poder alimentarnos y crecer en la fe y dar al servicio de la iglesia el don que el Señor me ha dado como miembro. Bueno, eso que tú dices tiene mucho que ver con lo que decía la hermana Patricia de la identidad, ¿sí? Hay algunos que de pronto pudieran ir a X congregación. A ver, yo les pregunto algo. ¿Cuántos de acá, antes de llegar a Gracia en Abundancia, fueron a otras congregaciones buscando congregación? ¿Por qué se quedaron acá? Bueno, tres personas que nos quieran compartir. ¿Por qué se quedaron acá? En mi caso, digo con seguridad que Dios mismo me puso acá. Bueno, ¿por qué te quedaste? Por eso, porque Dios te trajo acá. Listo. Hermana Patricia, ya. Convicción y sana doctrina. Convicción, sana doctrina. Listo. ¿Allí, hermana? Por la doctrina, más que todo. Doctrina, ok. Jairito. ¿Por qué te quedaste acá? Bueno, no, primeramente por la enseñanza de la palabra y segundo por el amor y la unidad que se respira en el lugar. Listo. Palabra, unidad, amor. Un conjunto de nutrientes que recibí en mi vida de parte de Dios a través de mis hermanos. Como dice Jairo, amor y la palabra, la doctrina, todo fue un conjunto de evidencias de que era el lugar que Dios tenía para mí. Bueno, allá 2 intervenciones más, Marta y Julie. Algo que me gustó acá es que se exalta el nombre de Dios y no se exalta al hombre. Y eso sí lo estaba buscando, evidencia de amor y la doctrina. Gracias, mi hermana. ¿Y Julie? Como dice mi hermana Marta, lo primero que a mí me acercó acá fue el amor de los hermanos. O sea, eso fue lo que Dios puso, el amor de los hermanos, y eso fue lo que me trajo acá. Y principalmente la doctrina, porque todo está en base a la palabra de Dios. Cuando nos exhorta el pastor, todo está en base a la palabra de Dios, una sana doctrina. Listo, muchas gracias por querer hacer ese ejercicio, mis hermanos. Yo también me quedé mucho por lo que dice la hermana Julie. Cuando yo estaba buscando congregación, yo encontré mucho amor en esta congregación y Dios permitió que mi fe pudiera afirmarse en muchas maneras. Ya hace
como 8 o 9 años casi atrás. Y eso hace parte de la membresía. ¿Por qué nosotros nos quedamos acá? Porque el Señor ha permitido, pues como dice la hermana, que lleguemos acá, nos ha plantado acá, pero también nos ha dado una identidad. Y esa identidad se va a reflejar en la membresía. Pero ahorita vamos a, bueno, de pronto no alcanzamos a ver algunas cosas, pero vamos adentrándonos. Si quiere, le das a la siguiente, por favor. La tercera pregunta la vamos a desarrollar después. Llegar a ser miembro. Llegar a ser miembro no es hacer esfuerzos, malabares extraordinarios, y tampoco es mejorar estándares de comportamiento para poder acceder a la membresía. Nosotros no estamos diciendo, mira, tienes que ser una mejor persona, tienes que ser tienes que tener una mejor conducta. No estamos diciendo eso. ¿Le das otro clic, porfa, ahí? Cuando nosotros vemos una membresía, a ver, esta es una foto aérea de un club de un lagarto, como para no hacer propaganda. ¿Qué se necesita para llegar a esa membresía de ese club? Plata. Bueno, acá hay una membresía de un grupo de moda. ¿Qué se necesita para acceder a ese club? De pronto figura, algo de fama, preparación. Bueno, allí hay un club de debates. ¿Qué se necesita para ser parte de ese club de debates? Conocimiento, inteligencia, de pronto un intelecto alto, una narrativa, oratoria. Bien, acá hay un club de atletismo. ¿Qué se necesita para ser parte de ese club de atletismo? Una disciplina, capacidad, ¿cierto? Si tienen resistencia, de pronto velocidad, ¿cierto? Cuando nosotros evaluamos cada uno de esos clubes seculares, pudiéramos decir, se necesitan ciertas cosas para poder llegar a ser parte de esa membresía. ¿Sí? Hay prerequisitos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, no sé, si nosotros aplicáramos esta misma lógica a la iglesia? ¿Funcionaría para ser miembro de la iglesia o no? ¿Y qué cosas se necesitarían entonces? ¿Pudiéramos aplicar esa misma lógica? Como ustedes lo identificaron acá súper bien. Sí, claro. Sí. A ver, cuéntame. Pues un creyente debe tener una relación con Dios, leer la palabra de Dios, entrenarse, porque si somos soldados, un soldado que no se entrena o está sin armas está indefenso. Entonces sí necesitamos estar preparados. ¿Cómo predicamos el evangelio si no lo conocemos, si no estamos entrenados? Entonces sí necesitamos estar tener una identidad. Ok, ¿algún otro comentario? Hermana Rosada, ahí atrásito tuyo. Tener una madurez espiritual. Bueno, si soy maduro espiritual, ¿puedo ser miembro? Y si no, no. Pues no, porque pues pienso yo que tiene que tener una madurez, porque los temas y todo lo que se habla. O sea, pues, ¿eso sería prerequisito para ser miembro? Esa es la pregunta como tal. Bueno, ahí sí. Ok, ese es el punto al que quiero que lleguemos. A ver, ¿algún otro comentario? Allí, Pepe y hermana. Todas las membresías tienen condiciones. En nuestro caso no hay solamente una sola condición, el querer y ser creyente. O sea, solamente no hay dificultad para poder ser miembro o estar en la membresía de la iglesia donde esté la persona. Allá sí hay condiciones, aquí sí no. Solamente que sea creyente, que quiera, que tenga disposición. Listo. Hermana Jackie iba a comentar. ¿Ya ibas a decir lo mismo? Ok, listo. Mi hermano, una condición, creería yo, creyere y fuere salvo. Listo. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. ¿Le das a la siguiente, por favor? Por definición, ser miembro de algo es ser algo que otros no son.
¿sí? Por ejemplo, había uno que era más rico, otro que era más intelectual, otro que era más famoso, en los clubes que acabamos de ver ahorita en las imágenes. Y nosotros debemos tener cuidado con algo que pudiera ser peligroso para nuestra iglesia o para, digamos, el contexto eclesial. ¿Por qué razón? Porque a veces pudiéramos pensar como, bueno, si tiene tales y tales y tales y tales condiciones, sí puede ser miembro. Creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario que sea salvo, que sea creyente, ¿sí? Porque si no, no puede ser parte ni siquiera pues, de la membresía universal, de hacer parte de la iglesia universal, ¿sí? Entonces en eso necesariamente nosotros decimos, sí, eso es importante y es necesario. Pero deberíamos nosotros evaluar muy bien si, por ejemplo, decimos, no sé, tomando el comentario de la hermana Rosada y que nos sirve como para ilustrar, si tiene madurez espiritual pudiera llegar a ser miembro y si no, entonces no. ¿Cuál sería el peligro ahí? De pronto pudiera haber acepción de personas, pero también, digamos, pudiéramos pensar en, hay creyentes de primera categoría y de segunda categoría. Y pues eso no es lo que nosotros vemos bíblicamente, ¿cierto? Porque el Señor permite que un niño pueda entender el evangelio como cualquier persona adulta, como el ladrón al lado del Señor Jesucristo, como la samaritana que estaba allá en el pozo de Jacob, como también de pronto en su momento pudo haber pasado con Nicodemo, que era un intelectual, ¿cierto? Permite que gente de cualquier etnia, de cualquier posición social, de cualquier trabajo, pueda ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Con qué? Con creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino a salvarle. Y entonces ahí entra algo importante, y es que, pues que si es necesario que esa persona, por ejemplo, tenga una fe, que crea en el Evangelio, pero también que se arrepienta, ¿sí? Esas cosas van simultáneamente en el momento de la conversión. Una persona que ha creído en el Señor Jesucristo verdaderamente va a sentir esa necesidad de un Salvador, y eso se va a concluir en que tiene fe en Jesucristo y se va a arrepentir de sus pecados. Ya no quiero vivir de esta manera, siguiendo la corriente del mundo, siguiendo los deseos de mi carne, siguiendo bajo el dominio de Satanás. No, ahora voy a estar así, en esa dirección, en pos a Dios. Eso es el arrepentimiento. Y lo mencionaban hace un rato en uno de los comentarios, y es que eso como consecuencia lleva a que una persona tenga una identificación pública con Dios y con el cuerpo de creyentes. Esa identificación pública, celebrábamos hace 8 días a 2 personas en esa identificación. ¿Qué es cuál? Bautismo, ¿cierto? El bautismo es una identificación pública de mi fe. Y cuando nosotros reunimos esas 3 cosas, fe, arrepentimiento y bautismo, podemos decir, bueno, esta persona ha creído verdaderamente en el Señor Jesucristo. Bien, entonces no hay creyentes de primera categoría, de segunda categoría. Eso no existe, pero cuando nosotros hablamos de membresía, sí es necesario que sea creyente. ¿Le das a la siguiente, por favor? Entonces, ya lo estábamos resumiendo ahorita, y si eres representante de Cristo en la tierra, debes hablar las buenas nuevas. Es algo natural que nosotros vemos en la Biblia. Y de hecho quiero que me acompañen allí ya para ir finalizando en 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva naturaleza. ¿Listo? Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora, lo natural en esta nueva naturaleza es que nosotros reconozcamos cuál es nuestro papel en esta nueva naturaleza.
ya que hemos sido reconciliados con Dios, ahora ¿qué debemos hacer nosotros? Reconciliar a otros con Dios, ¿cierto? Tenemos un ministerio de la reconciliación. En ese texto que leemos dice que nosotros somos embajadores de Dios en la tierra, y esa embajada requiere pues que nosotros también estemos cumpliendo un papel, un rol que tiene que ver de reconciliación con Dios, y eso lo logramos a través del Evangelio. Por eso es importante que nosotros, mira, aunque no haya un requisito, por así decirlo, para ser miembro de la iglesia, sí hay unas responsabilidades que nosotros asumimos al ser creyentes, y esas responsabilidades deben estar pues en toda nuestra vida como creyentes, no solo en la iglesia, pero pues en la iglesia sobre todo es donde más se va a desarrollar esa actividad nuestra como creyentes, porque como decía ahorita Johncito hace un rato, por ejemplo, en esa ruta de crecimiento que nosotros manejamos, ahí está implícito el discipulado, está implícito la predicación, está implícita la enseñanza, está implícita la consejería, ¿cierto? Todos esos dones que se ven allí implícitos se ejecutan dentro de la función de la iglesia, dentro de lo que nosotros hacemos en nuestra dinámica como iglesia. Le das a la siguiente, por favor, y ya terminamos allí. Vamos a iniciar en una ruta de 8 puntos de por qué es importante la membresía y algunas responsabilidades, pero no los vamos a ver todos, pero lo vamos a dejar como abrebocas para dentro de 8 días si Dios permite. ¿Y por qué es importante la membresía? Primero pues porque es bíblica. El Señor Jesucristo estableció su iglesia y permitió que, por ejemplo, todos los apóstoles desarrollaran su ministerio a través de la iglesia. Ellos estaban en iglesia local. ¿En cuál iglesia estaban los apóstoles? En la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué había en la iglesia de Jerusalén? ¿Qué dones estaban allá en la iglesia de Jerusalén? Pues habían maestros, estaban los apóstoles, estaba el de profecía, había muchos ministerios en los cuales fueron necesarios para la fundación de la iglesia y otros para la ejecución de la iglesia. Entonces, podemos ver, por ejemplo, más adelante, el apóstol Pablo estuvo también en una iglesia local, pero que fue la de Antioquía de Siria, pero después en la fundación de iglesias también estuvo yendo a distintas congregaciones locales que cada una iba creciendo con su, por así decirlo, personalidad de iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso no era igual que la de Corinto, o la de Galacia no era igual que la de Tesalónica. Cada una tenía su carácter particular, ¿sí? Pero Pablo estaba procurando edificar a cada una de ellas. En una iglesia local habían miembros de la iglesia, habían dones establecidos para cada una de las congregaciones y cada una de ellas iba edificándose de acuerdo a lo que Dios iba permitiendo en el avance de cada una de esas congregaciones locales. Entonces, pues como el tiempo ya se nos fue, mis hermanos, vamos a dejar por ahora hasta acá y si Dios permite nos vemos en 8 días y seguimos hablando acerca del tema. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte gracias que nos permites estar aquí juntos con mis hermanos. Gracias, Dios mío, por tu palabra, por las cosas que podemos recordar de ella, Señor. Gracias, Señor, también por esta congregación en la que nos has puesto y que por favor nos ayudes a estar examinándonos a nosotros mismos también de nuestra responsabilidad, pues primero como creyentes, Señor, delante de ti, y qué son las responsabilidades que debemos estar asumiendo dentro del cuerpo de Cristo también como miembros. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe pueda permanecer intacta y que podamos estar nosotros también teniendo esos puntos de la unidad y la libertad en el amor, Señor, para que también podamos nosotros estar desarrollando y creciendo en los diferentes ministerios para la edificación de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todos los que permitiste que pudieran venir hoy, Señor, y que también sigas ayudándonos para que sigamos adorándote con las cosas que siguen a continuación en el culto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.